¿Qué tal, profe? Aquí estamos. Esta es la segunda parte del video. Vamos a continuar sobre las investigaciones de los conceptos que nos dejó. No queda de más repetir los integrantes del equipo, que son Adam Díaz, Pavel Gómez, María José Contreras y su servidor, Leonardo Aguilar. Bueno, empecemos con la temperatura. La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes del calor y el frío. Es un concepto muy básico de entender. Un ejemplo muy básico también que puede haber en nuestro día en día es la temperatura de un auto. La temperatura de un auto varía entre los 80 a 100 grados. Lo siguiente es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos. Entonces, un ejemplo que se me ocurrió fue que una persona se meta a bañar. Cuando una persona se mete a bañar, en sí, antes de mojarse, ya tiene una temperatura corporal base, que es de 25 a 26 grados. Si una persona se tiende a bañarse con agua un poco fría, su equilibrio térmico ya va a empezar a estar distinto al cual estaba normal. Entonces ya disminuiría mucho su temperatura corporal. Entonces yo siento que ese es un ejemplo muy básico sobre qué es el equilibrio térmico. Si esa persona ya sale de bañarse, con el ambiente y su propio cuerpo ya empieza a crear un calor que lo va a tener en un equilibrio térmico estándar. Lo siguiente son las escalas de temperatura. También no queda de más. ¿Puedes cambiar la diapositiva como yo? Gracias. También, pues no queda mucho que decir sobre las escalas de temperatura. Es una metodología para calibrar la temperatura en física. Tenemos tres muy comunes, que son las Celsius, las Fahrenheit y las Kelvin. Los grados Celsius, históricamente conocido como grados centígrados, es la unidad térmica cuyo cero se ubica a 0.01 grados por debajo del punto triple del agua de intensidad calorífica, que eso, equivale a un Kelvin. La segunda es el Fahrenheit. El Fahrenheit es una escala de temperatura propuesta por el físico y también ingeniero polaco Daniel Gabriel Fahrenheit. Esta propuesta fue dada en 1724 y es la escala estable como las temperaturas de congelación y ebullición del agua, que varía entre los 32 Fahrenheit a 212 Fahrenheit respectivamente. Esta unidad es muy utilizada en Estados Unidos, en las Islas Marshall, en las Bahamas, en Belice, es muy utilizada esta unidad, que es el Fahrenheit. La última, y menos importante, es la Kelvin. La Kelvin es una unidad de sistema internacional que emplea para medir la temperatura. La escala Kelvin es la escala termométrica absoluta, ya que no tiene ningún valor negativo. Y eso sería todo. Lo paso con mis siguientes compañeros que van a continuar con la exposición. Gracias. Gracias a ti, Leo. Bueno, nosotros tenemos otro concepto muy interesante. Se llama concepto de dilatación térmica. Y esto se refiere justamente al cambio de dimensiones que va a tener un cierto cuerpo, ya sea longitudinal, ya sea superficial o ya sea volumétrica, con respecto a las diferentes temperaturas que vamos a tener eh, por cualquier medio, ya sea por convección, por conducción, por radiación, se puede hacer un cambio en en esas tres dimensiones, que sería longitud o superficie o volumen. Entonces, nosotros, por ejemplo, como bien comentaba Leo, los grados Fahrenheit justamente están ubicados en el 32 y el 12 porque están emulando a los grados Celsius que van del 0 al 100 porque ocuparon el punto de congelamiento del agua que era el 0 y el 100 como el punto de ebullición. Entonces, a Fahrenheit, como bien él ocupó esto de dilatación térmica,
Más bien, él ocupó primero que nada la dilatación longitudinal para poder hacer un termómetro de mercurio. Entonces, los termómetros de mercurio tienen una dilatación longitudinal que van a permitir saber cuánto es el aumento. Entonces, él ocupó el mercurio como base. Si el Celsius era el agua, él ocupó el mercurio como base, pero emuló los 100 grados de los Celsius para lograr 180 divisiones y ya lograr, como dijo bien Leo, los 32 y el 212. Y bueno, eso es un ejemplo de cómo se pueden utilizar justamente las dilataciones. Aquí nosotros, por ejemplo, como les explicaba del mercurio que lo ocupó Fahrenheit, también lo ocuparon mucho los que estaban haciendo los ferrocarriles. Cuando se hacían los ferrocarriles, y no se sabía mucho, entonces estaban las varillas de metal y entonces colisionaban y hacían piquitos. Y estos piquitos obstaculizaban el trayecto del tren. Entonces, actualmente, ocupando los principios de dilatación térmica, ahora dejan un espacio para que cuando se dilaten las dos barras normalmente de una aleación de acero, van a lograr hacer que no colisionen y que por lo tanto no haya daños en la trayectoria del tren. La superficial es un poquito más padre de ver porque, pues, mira, por ejemplo, si tuviéramos esta hoja fuera completamente de oro, entonces vamos a tener una dilatación que va a ser superficial, que va a ser en dos dimensiones. Por lo tanto, tanto se va a hacer grande por longitud como de ancho. Entonces, este tipo de dilataciones, por ejemplo, son como para materiales maleables o por como el oro puede ser, o láminas de aluminio en donde podemos saber que se van a dilatar superficialmente. Y tenemos el volumétrico, que por ejemplo, por poner como un paradigma, como si fuera un ejemplo muy bueno, sería un frasco volumétrico que está siendo radiado por la llama de un mechero de Bunsen, por ejemplo, que es un ejemplo muy práctico. Entonces se empieza a dilatar volumétricamente y entonces crece el frasco un poco. Se va a dilatar el frasco, pero también se va a dilatar el líquido que está adentro de él. Entonces va a empezar a ser así, y si por ejemplo, si nosotros lo tapáramos, se empezaría a dilatar, incluso cambiaría de fase, que es el próximo tema, y por lo tanto, incluso podría llegar a explotar por la presión. Esto es muy bueno que lo sepamos, porque ya va llegando el tiempo cuando hablemos de cambio de fases. La calorimetría no tiene mucho que decirnos de nuevo, por ejemplo, porque la calorimetría como tal, sus raíces grecolatinas vienen de calor y metría. Entonces, la calorimetría es el estudio del calor, más específicamente estudia el intercambio de calor mediante un calorímetro. Este calorímetro puede ya sea un termómetro, incluso hay cuando miden la temperatura de las estrellas, se utiliza un método de cuerpo negro en donde se tiene que medir la temperatura a distancia, ¿no? Pero sin ahondar mucho en esos temas, porque ya es meternos en cosas más rebuscadas y este no es el objetivo por ese momento. Entonces vamos a hablar más bien de los cambios de fases. Aquí pusimos cuatro, pues porque son las más comunes, pero hay una cuarta, hay una quinta que justamente viene de lo que nos dijo Leo. Es importante de notar que en los cambios de fases nunca se cambia la sustancia, se cambia la fase, se cambia el estado físico, pero nunca la sustancia. Por ejemplo, está el estado sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein, que Majo nos va a explicar más a detalle, específicamente el sólido, líquido y gaseoso. Entonces, nosotros tenemos que en el sólido las partículas están muy... sí, una disculpa. En el sólido van a estar las partículas muy cohesionadas, van a estar como un bloquecito. En el líquido se dispersa, toma la forma del recipiente, y las partículas se dispersan un poco más, pero siguen cohesionadas. En el gaseoso, las partículas, y justamente eso es interesante porque va conforme al aumento de temperatura. Pero ahora veremos el caso contrario, pero aún más para allá. Entonces, en el líquido, cuando se empieza a calentar, se hace gas. Entonces, es en condiciones ideales, porque pues obviamente existe la sublimación que es del líquido a gaseoso, etc., ¿no? Pero en condiciones ideales el líquido se transforma en gas, las partículas
o las moléculas se van por todos lados, se dispersan y puede incluso generarse una presión tan fuerte que puede explotar el recipiente. Pero si no es el caso y el gas se calienta tanto, se ioniza y se convierte en un plasma. Por eso cuando nosotros vemos al Sol, vemos que tiene como ondas de plasma, que hasta se ve como ondulado y porque se ve como dificultad para ver, pero es un efecto plasmático que nosotros podemos ver por el Sol, por una alta concentración de calor que hace que las partículas de gas se ionicen y se cambien de estado de agregación al plasma, y lo contrario completamente, como nos explicaba Leo, que el Kelvin es el sistema internacional de unidades, porque el Kelvin es una variación del Celsius, porque dijeron, bueno, el estado del agua cuando está en 0 grados, donde está congelada, no es suficiente como para decir que el agua es el parámetro para todo. Entonces le tuvieron que agregar 273.15 al 0 para que el 0 grados Celsius sea 273.15, y cuando se llegue al 0 grado Kelvin se llega a un estado llamado cero absoluto, donde supuestamente, porque es algo muy teórico, se convierte en un condensado de Bose-Einstein, donde las partículas están tan cohesionadas porque no hay movimiento entre ellas por la ausencia de temperatura, o más bien de calor. O sea, está tan baja la temperatura que ya no se mueven. Y finalmente mi parte es que hay tres métodos fundamentales mediante los que ocurre este intercambio de calor, que son la conducción, convección y radiación, que ya lo estuvimos explicando un poquito durante las últimas diapositivas, que la radiación, por ejemplo, aquí vemos cómo el calor se irradia hacia la olla. Entonces, esta olla que tiene una asa, la convección empieza, se radia y entonces el recipiente se va a calentar, el agua se empieza a evaporar y entonces empieza a hacer movimiento dentro de ella y se va a generar un movimiento, un mecanismo de convección en donde se dispersa el calor y se hace uniforme en el agua. Y por último, si esta asa, por ejemplo, este es un aislante, pues, que es un plástico, pero si no fuera un aislante y fuera el mismo metal, entonces sería una conducción completamente sin resistencias, entonces la persona probablemente se quemaría, que es es una deshidratación que nosotros llamamos quemadura, pero en sí mismo es porque es tanto calor que se puede deshidratar porque es una transferencia de calor por conducción, porque lo está tocando directamente. Adam nos explicará la ley cero de la termodinámica y adelante, Adam. Sí, bueno, yo les voy a explicar la ley cero de la termodinámica. El principio cero de la termodinámica indica que si pones un objeto con cierta temperatura en contacto con otro, cuya temperatura sea distinta, la temperatura de ambos se igualará a un promedio o una media. Esto tiene diferentes factores, tiene diferentes cosas que influyen para que suceda de una forma efectiva. La primera es la superficie de contacto. Obviamente sabemos que si ambos objetos tienen temperaturas distintas, a mayor temperatura de contacto entre ambos, este efecto se dará más rápido. Y también otro que es muy importante es el material o el objeto del que estén hechos esos objetos, porque el material tiene que tener como una buena transferencia de calor entre ambos para que esto pueda funcionar de una forma más efectiva y más rápido, y que no se pierda mucha energía o mucho calor en la transferencia, sino que si, por ejemplo, como vemos en el ejemplo, que es agua fría y agua caliente, que se pueda lograr como el mayor aprovechamiento de ambas temperaturas para lograr que el agua quede en un punto neutro en temperatura. En la siguiente, donde dice propiedades moleculares de la materia, se dividen en extensiva e intensiva, y las características generales de la materia son la masa, que se mide en unidades de kilogramo según el Sistema Internacional de Unidades. Después el volumen, es decir, que el objeto ocupa 3 dimensiones en una región del espacio. También tenemos ahí el peso, es una medida de fuerza gravitatoria. La porosidad. La porosidad se mide del 0 al 1, o bien en un porcentaje, puede ser del 0% al 100%, un número entre estos dos. Y también tenemos la inercia, la impenetrabilidad y la divisibilidad. Ahora mi compañera María José nos explicará las capacidades caloríficas. Gracias, Adam.
Ahora les explicaré lo de las capacidades caloríficas y más tarde lo de las fases de la materia. Bueno, pues las capacidades caloríficas es la cantidad de energía calorífica transmitida a un cuerpo y el cambio de temperatura que experimentan. Es decir, indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para poder experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Y pues ahora les explicaré sobre las fases de la materia. La materia se puede presentar en tres formas, principalmente en sólido, líquido y gaseoso. Y también existe el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Pero bueno, cuando la materia se presenta en estado sólido, suelen tener una forma rígida y definida. Su volumen es constante y sus partículas presentan una fuerza de cohesión mucho mayor a la de fuerza de repulsión. Cuando la materia está en estado líquido, tiene un volumen definido, pero no una forma. Quiere decir que se adapta a la forma del contenedor en el que se encuentra. Y sus partículas rotan y se trasladan entre ellas. Y cuando la materia está en estado gaseoso, no tiene forma ni volumen definido. Suelen tener movimientos de vibración, rotación, traslación y movimiento recto a la vez. Y esto hace que el gas se expanda rápidamente. Ahora el estado de plasma, que prácticamente es un gas ionizado, y es cuando tenemos un gas estable y neutro y le aportamos energía, normalmente en forma de descarga eléctrica. Lo que ocurre entonces es que parte de los átomos de ese gas se rompen y pues eso hace que se convierta en estado de plasma. Y por último, el condensado de Bose-Einstein, que es el estado de agregación de la materia que se da a ciertos materiales que se encuentran a muy bajas temperaturas. Lo que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de las partículas del material pasan a nivel de la misma energía. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Majo. Entonces, pues hemos ya completado los temas. Le agradecemos la atención y de nuestra parte muchas gracias y esperemos que le guste.